amigos, ¿cómo están? Queremos dejar un saludo cordial a todos los amigos y hermanos que están conectados en las redes para compartirles el avance de un estudio que estamos realizando en varios capítulos acerca de un tema que consideramos fascinante, bíblico y a la vez revelador. ¿Cuál es el ángel de la piedra? Pero vamos a examinar de qué se trata el tema y lo que vamos a presentar también. Lo que queremos señalar es que en los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis aparecen los elementos fundamentales para entender el plan de Dios y el plan del enemigo también. En el capítulo 17 miramos la agenda de Satanás, desde cabo a rabo, en los dos símbolos principales que allí están presentados. La ramera que se sienta sobre la bestia y la bestia sobre los mares y aguas que representan naciones. Pero aquí también que el capítulo 18 trae dos símbolos muy importantes. Son dos ángeles. El primero que baja del cielo con una gloria que ilumina toda la tierra y un fuerte pregón a continuación. Esto va desde el capítulo 18, versículo 1 hasta el versículo 20, donde aparece el juicio de Dios, ya el pronunciamiento final del Señor contra Babilonia. Pero desde el versículo 21 hasta el 24 aparece el símbolo que deseamos estudiar. El ángel que arroja una gran piedra como de molino sobre el río Éufrates, lo que llamamos el ángel de la piedra. Vamos entonces a hacer tal vez un recuento de los capítulos que componen esta serie de estudios del ángel de la piedra. En 10 capítulos que los hemos preparado de esta manera, los eventos finales y el ángel de la piedra, es lo que veremos a continuación. Es cómo el ángel de la piedra, que es la mención, una de 67 menciones que aparecen en Apocalipsis, representa movimientos, gente, predicadores, iglesias que alertan a Babilonia, anuncian sus calamidades inminentes. Pero en el concierto de eventos finales, ¿dónde podemos colocar el ángel de la piedra? Es lo que veremos a continuación en este primer capítulo. Luego entonces los tres antecedentes principales que fueron ya cumplidos por personajes históricos humanos en la antigüedad y que entonces nos dan la pauta de cómo este símbolo del ángel de la piedra es visto desde el cielo como un profeta de calamidades. Y esos tres antecedentes son, allí miramos en el capítulo 2 de esta serie, el primer antecedente del ángel de la piedra, cuál es Seraías, camarero del rey Sedequías, cuando él fue enviado con una orden de parte de Jeremías para pronunciar palabras y maldiciones contra Babilonia. Exactamente así es como lo va a llevar adelante el ángel que arroja la piedra de Apocalipsis 18. Hasta detalles del símbolo, como es que Jeremías le dice a Seraías que luego de pronunciar las maldiciones debía el libro recibido atarlo a una piedra y arrojarlo al río Éufrates, lo que miramos también en el ángel de la piedra de Apocalipsis 18. Luego entonces el segundo antecedente, un profeta que lo prefigura, cuál es Jeremías en el capítulo 25, que también estudiaremos con detalle, cómo este gran profeta desde el año 605, allí se menciona la fecha, por 19 años hasta la caída de Jerusalén en el 586 por Nabucodonosor. Todo el tiempo Jeremías se caracterizó por anunciar las calamidades, en este caso de Jerusalén, pero los contenidos que aparecen en Jeremías 25 reaparecen en el ángel que arroja la piedra contra el río Éufrates en Babilonia, una Babilonia mística, lógicamente. Y entonces un tercer antecedente, tan extraño como el mismo símbolo. Estamos refiriéndonos a un personaje del tiempo de los apóstoles, que si bien no aparece en el Nuevo Testamento, lo registra Josefo en su libro Guerras de los Judíos, y Elena White lo pone también como una mención especial de las calamidades premonitorias que anunciaban el colapso de Jerusalén y la caída del templo también. Nos referimos a Jesús, hijo de Ananías, que desde el año 62 de la era cristiana, por 7 años, 5 meses, anunció calamidades también contra Jerusalén. Y parte del contenido de esas calamidades aparecen también en el ángel de la piedra. Entonces el capítulo 5 de esta serie es el ángel de la piedra contra Babilonia. ¿Qué es lo que trae? ¿Cuál es el mensaje esencial del ángel? Y especialmente veremos los versículos finales, allí con una mención muy especial
de que Babilonia recibirá el pleno, absoluto castigo de crímenes cometidos desde el principio del mundo. Un detalle muy interesante que también se ve reflejado en una sentencia de Jesús en Mateo capítulo 23, que en su momento vamos a repasar. El capítulo 6 de esta serie es el símbolo en el concierto angélico de Apocalipsis. Como dijimos, 67 usos de la palabra ángel en Apocalipsis, divididos en 8 grupos. Un grupo que se refiere a ángeles que son solamente habitantes del cielo, así es como lo menciona Apocalipsis. Otros que son ángeles que ministran en el santuario del cielo, en los artefactos, en los servicios del santuario del cielo, pero no tienen contraparte aquí en la tierra. También vamos a ver ángeles que sí tienen su contraparte en la tierra, como los ángeles de las 7 iglesias, esto es el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, como también los ángeles primero y segundo y tercero del capítulo 14, que también representan gente, seres humanos que salen a predicar la palabra. Y nos preguntamos si a este grupo pertenece este ángel que arroja la piedra contra el Éufrates en Babilonia. Así también hay otros grupos de ángeles. Está el secretario del Señor, que es el que va a acompañar a Juan para revelarle las visiones, como también seres malignos son mencionados como ángeles. En fin, los 67 usos de la palabra ángel en Apocalipsis serán vistos en su momento, y allí miraremos en cuáles de esos grupos puede ser visto adecuadamente este ángel, el segundo ángel de Apocalipsis 18. Luego también en el capítulo 7 de esta serie queremos mirar la precedencia entre los 2 ángeles de Apocalipsis 18. Esto quiere decir, ¿cuál ángel va primero? Hay quienes suponen que los 2 ángeles forman parte de un mismo ministerio, como que hubiera un solo ángel nada más repartido en 2 funciones. Creemos que no es así, porque en las pruebas internas, entre ellas miraremos el uso de los verbos que se utilizan mayormente en el original griego. Y veremos que eso es muy distinto el tiempo verbal aplicado al primer ángel del capítulo 18, esto es el ángel del fuerte pregón, en contraste con el segundo ángel, este ángel misterioso, colaborador de Apocalipsis 18, 21. En el tiempo van distintos, y sobre todo porque el del capítulo 18 ya está precedido por antecedentes humanos, los cuales ya hemos mencionado. Luego entonces en el capítulo 8 de esta serie miraremos más características del ángel de la piedra. Son varias más interesantes que muestran que este es un símbolo sumamente desafiante, que a quienes lo estudian les indicaría que Dios está esperando, o ha revelado primeramente, un símbolo importante para el pueblo de Dios, y esperando a que llegue a su cumplimiento. Y los 2 últimos capítulos de esta serie tienen que ver con la 7ª trompeta. En primer lugar, la 7ª trompeta y el tercer mensaje angélico, y la 7ª trompeta y el ángel de la piedra. ¿Cuál es la relación de estos símbolos para que podamos entenderlo más claramente, más fácilmente? Antes que nada vamos a leer el texto de Apocalipsis capítulo 10, versículos 5, 6 y 7. Y tiene que ver con el tiempo no sería más. Atribuimos importancia a este asunto de que el tiempo no sería más, porque allí el Señor da 2 caminos, uno de los cuales está absolutamente prohibido, y abre otro que invita al estudio, a la reflexión, y es el estudio de los símbolos. Como en este caso traímos pues el estudio del ángel de la piedra. Pero antes leamos el texto de Apocalipsis capítulo 10, versículos 5, 6 y 7. Dice allí: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. A este le llamamos el segundo juramento, porque un juramento similar aparece en Daniel 12, que también vamos a mirar. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él. Notemos en qué consiste el juramento. Tiene 2 ingredientes. Uno es el tiempo, que el tiempo no sería más. Y el segundo ingrediente tiene que ver con los símbolos, con los enigmas que Dios ha sellado, cerrado, pero que ahora son abiertos. Como dice el versículo 7. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, tema que también vamos a estudiar, la aparición del 7º ángel. Si bien no se puede calcular fecha, de ninguna manera, pero por lo menos no decir
tan rápidamente que el séptimo ángel ya se cumplió, que está más bien en tiempo pasado. Y miraremos por los textos bíblicos que más bien es un evento futuro. Y en ese tiempo, como dice el texto del versículo 7, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, o se completará, o quedará terminado, completado. Es la forma de traducir ese verbo. Como él lo anunció a sus siervos los profetas, y así nos preguntamos, ¿a qué profeta Dios le anunció que esos misterios, el misterio de Dios, quedaría terminado al final, cuando el tiempo de la séptima trompeta? Pues todas las referencias, los editores bíblicos señalan a Daniel capítulo 12. Pues vamos entonces a Daniel 12 para ver este primer juramento y entonces llegar a una conclusión. Y es examinar los dos ingredientes otra vez en Daniel 12, tiempo y símbolo, o sea, tiempo y enigma, como uno queda abierto, el otro cerrado, y en Apocalipsis es al revés, para que entonces trabajemos con una puerta cerrada, que es la del tiempo, y una puerta abierta, que es la del símbolo, en la que en esta ocasión estamos invitando a considerar un símbolo que se está abriendo. Este servidor pues trae a estudio el símbolo del ángel que arroja la piedra de Apocalipsis 18. Pero antes miremos el primer juramento. Esto es Daniel capítulo 12, versículos 4. Vamos a ver el contexto de ahí en adelante. Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y entonces ahora este juramento solemne, el primero, que llamamos así por lo solemne que invoca a Dios en este juramento. Y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será, y notemos, esto incluye tiempo, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Pero sigue todavía el interés de parte de Daniel de querer saber más de la visión que estaba recibiendo. Y yo oí, pero no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y ahora sí, entonces, el segundo elemento de ese juramento. Hay tiempo, pero el símbolo está sellado. Lo leemos en el versículo 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vemos con ello entonces que el primer juramento tiene que ver con dos ingredientes importantes, tiempo y símbolo, o tiempo y enigma. Uno queda abierto, el tiempo, el otro queda cerrado. En tanto que en Apocalipsis 10 sucede al revés, como un switch, y es que el tiempo se cierra y el enigma, el símbolo, se abre. Y al decir se abre, pues aquí es donde todos los estudiosos, los hermanos que amamos Apocalipsis, y Daniel también, estamos invitados y aún desafiados a escarbar lo más profundo en los símbolos para encontrar frescos y nuevos significados que apoyen lo que el pueblo remanente ha estado descubriendo y predicando también. Miremos entonces, el tiempo no sería más. La palabra cronos, que es la que se utiliza allí en Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, el tiempo no sería más. La pregunta es, ¿se trata de tiempo cronológico o tiempo profético? Esto es un punto importante porque las traducciones bíblicas modernas están variando y desvían la atención focal, central del versículo. Por ejemplo, versiones tales como la Biblia de las Américas o la Biblia de Jerusalén, o aún en inglés la nueva versión revisada, traducen ya no habrá dilación, o aún la nueva Biblia hispana de los hispanos pone la palabra demora, ya no habrá más demora. Aún Dios habla hoy en una variante, traducen ya no habrá más tiempo, que es la traducción correcta, pero entiende que también se puede decir ya no habrá demora. Aún la versión de Juan Ferreira de Almeida, portuguesa brasileña, también pone la palabra demora. La pregunta ¿es así esto que no habrá más tiempo cronológico? Porque al decir demora o dilación se está entendiendo que no habrá más tiempo histórico, cronológico.
Y sin embargo, la prueba bíblica dice lo contrario. En otras palabras, el texto bíblico de Apocalipsis 10, 6, al final dice, el tiempo no sería más. Esa es la traducción literal. Pero ¿qué significa ese tiempo? ¿Tiempo cronológico o tiempo profético? Pues miremos en el caso de Gálatas capítulo 4:4. Allí el texto nos va a decir que venido el cumplimiento del tiempo, esto es del tiempo del cronos, que es la palabra griega que se utiliza allí. Entonces, está hablando de un tiempo profético. ¿Y cuál es ese tiempo profético? Acordémonos, ya estaba profetizado en Miqueas capítulo 5, versículos 1-2, la aparición del Cristo en Belén. Entonces, venido el cumplimiento de esa profecía bíblica, o sea, un tiempo profético. Otro tanto, la 70ª semana. A la mitad de la semana hay un tiempo allí que se señala. Pero el texto de Gálatas 4:4 apunta a un cumplimiento profético. Podemos mirar, por ejemplo, en Hechos capítulo 3:21. Leemos ese texto para ver que la palabra cronos o tiempo tiene que ver con tiempo profético, no tanto con tiempo cronológico. Acá dice, Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos o el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Es decir, hasta ese tiempo de la restauración. Es un tiempo profético que se profetizó que vendría la restauración, más que un tiempo cronológico. O miremoslo en el discurso de Esteban de Hechos 7:17 también. Así examinamos el concepto de la palabra cronos. Significa, lógicamente, tiempo cronológico, pero en el texto de Apocalipsis 10:6 es tiempo profético y ahora miraremos las pruebas. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, es decir, había una profecía que hablaba de un tiempo en que aparecería el Cristo, que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. En este caso es el tiempo de la promesa de la liberación, una profecía que se cumplió. Ese es el tiempo de la promesa. Bien, miremos entonces cómo este juramento solemne de Apocalipsis 10, versículos 5 en adelante, cómo fue realizado. Primeramente, veamos las pruebas, por lo menos 4 pruebas, que nos van a mostrar que se trata de un tiempo profético, no es tiempo cronológico. Este juramento se realizó durante la sexta trompeta, en el preanuncio de una séptima que estaba por venir, la cual se relaciona con un futuro cierre de la gracia. Notamos, si el juramento que se da en el tiempo de la sexta trompeta, y especialmente cuando se preanuncia que va a aparecer la séptima, y esto nos referimos a 1844, allí entonces no se dice que se cierre el tiempo cronológico con la inminente venida de Jesús. No, todo lo contrario, queda más tiempo cronológico por delante. Pero entonces, ¿qué es lo que se cierra? Esa es la pregunta. Miremos la segunda evidencia también. Después de la experiencia de la ingesta del librito dulce amargo, acordémonos, que abre tiempo histórico para la predicación, como lo dice Apocalipsis 10:11. Leamos el texto. Si realmente se cortara el tiempo cronológico, como traducen cuando dice no habrá más dilación, no habrá más demora, se acaba el tiempo para que llegue el Señor, o el tiempo de la gracia también. Apocalipsis 10:11 no habla así. Miremos el texto. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso muestra entonces que el tiempo cronológico, el tiempo diario, el tiempo histórico, llamémosle así, o aún el tiempo de la gracia, todavía continúa. Pero hay otro tiempo que se cerró. Ese es el que nos interesa descubrir. Veremos una tercera evidencia más. Como contraparte, este tiempo de Apocalipsis 10:6, el tiempo no será más, ahí entonces entendemos que se cierra tiempo y se abre enigma de otro juramento solemne de tiempo, del de Daniel capítulo 12:7, donde se abre el tiempo, pero se cierra el enigma. ¿Entendemos este detalle? Otra vez, en Daniel 12:7, allí se abre un tiempo, pero ¿qué tiempo? ¿Cronológico, histórico o tiempo profético? Es tiempo profético, porque dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y esto lo calculamos proféticamente. A cada día profético, un año literal histórico, real. Bien, entonces, si en Daniel 12 se abre tiempo y se cierra el enigma, en Apocalipsis 10 se cierra el mismo tiempo del que se mencionó en Daniel 12, tiempo profético, y se abre el enigma. Y finalmente,
tenemos todavía como una evidencia más una cita de Elena White, contundente. No obstante, hay quienes quieren hacer perder autoridad a esta cita, que es la conclusión. En nuestro estudio nos basamos en la evidencia bíblica. Lo que dice Elena White es un corolario de la evidencia bíblica. Este tiempo, el que el ángel declara con un solemne juramento, el de Apocalipsis capítulo 10, no es el fin de la historia del mundo, ni del tiempo de gracia, sino del tiempo profético que precederá al advenimiento de nuestro Señor. Es decir, la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso, que ahora abarca desde 1842 al 44, no puede haber ningún cómputo definido de tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Este es está en el manuscrito 59 del año 1900, registrado en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 982. Notemos que este es un punto sumamente interesante, y es que no hay más cálculo profético después de 1844 hasta la venida. Después de la venida sí, vuelve a haber cálculos, es el caso del milenio. Y aún más allá del milenio, todavía hay evidencia para sostener o creer que después del milenio, para el tiempo de castigo de Gog y Magog, también habría un tiempo revelado. Apocalipsis 20 menciona a Gog y Magog que se lanzan en ataque contra la ciudad de Dios, y este símbolo es tomado de Ezequiel 38 y 39. Y allí en el capítulo 39 se menciona un tiempo, y no es de tiempos proféticos día por año, es un tiempo real, de cómputo literal, histórico, que ese tiempo duraría cierta cantidad de años en el que el fuego de Gog y Magog se verificaría. Ezequiel capítulo 39. Pero como esto no tiene que ver con la segunda venida, si alguien desea sostenerlo o no, no afecta. Lo que importa es que desde 1844 hasta la venida nadie tiene que poner cómputos proféticos. Y amigos, creemos que esto es un tema muy interesante y muy importante, porque hay quienes han sostenido, yo he escuchado, es más, quienes no apoyan los puntos de ellos son considerados como traidores. Quienes han armado grupos, el grupo del año 2031, como que supuestamente allí Jesús vendría para ese tiempo. Acordémonos que también hubo mucho movimiento para el año 2011 con un predicador que promovía que la venida de Cristo y el fin del mundo se verificaría para octubre del año 2011, para aquellos que tienen buena memoria. Aún para el año 2000 se dijo algo similar con el quiebre de las computadoras, el Watergate, que se llamaba para ese tiempo. En fin, siempre han habido predicadores que promueven tiempos y, lógicamente, vez tras vez esos argumentos caen. Y lo que importa ahora es prestar mucha atención. Dios dice, no pongan más tiempo. Lo que ahora queda es otra puerta abierta, que es la puerta del símbolo. Como dice el texto, que el misterio de Dios se va a completar, se va a terminar como se le anunció a Daniel, a sus siervos los profetas. Y a la hora de estudiar estos símbolos abiertos, hay mucha luz que Dios quiere que podamos descubrir. Y entre esa luz, pues no tenemos menos ahora la invitación que este servidor hace de estudiar el símbolo del ángel de la piedra. Este es un estudio que será un desafío, lo iremos analizando, miraremos versículos bíblicos con el propósito de afirmar que, primeramente, hay un símbolo declarado en Apocalipsis 18, relacionado con el contexto del tiempo del fin. No tiene que ver con un símbolo extrapolado, fuera de tiempo, sino con este tiempo que estamos viviendo. Así que en un momento más vamos a volver, luego de escuchar una exhortación, pero en un momento más volvemos para estudiar más acerca de este símbolo. Quiero decirles, hermanos, que este servidor está sumamente interesado en hacer conocer lo que contiene con este símbolo. Para ello voy a traer algunas citas del espíritu de profecía que tienen que ver con lo que se espera para este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Allí se nos dice claramente en Testimonios para los Ministros, páginas 299 y 300,
que Dios va a mandar luz, una luz de refuerzo al mensaje del tercer ángel, y que esta luz sería recibida por muchos, pero negada, rechazada por otros. Y este es un asunto que nos tiene que preocupar e interesar, porque así como ocurrió en los tiempos del advenimiento de Jesús, Juan capítulo 12. Podemos mirar, yo voy a invitar a que abramos el texto en San Juan capítulo 12. Allí Jesús arroja luz, trae luz, para sorpresa de los oyentes. Ellos no imaginaban que Jesús traería una luz que para ellos sería diferente o complicada. Abrimos pues en Juan capítulo 12, leemos desde el versículo 30 en adelante, lo que el maestro tuvo que decirle a sus testigos, a sus oyentes en aquel tiempo, y la reacción de esa gente. Juan capítulo 12, versículo 30 en adelante. Ahora se nos pone el versículo, Juan 12, 30 en adelante. Tenemos el texto allí, Juan 12, versículo 30 en adelante. Bien, allí entonces Jesús, dice el versículo, que les muestra la manera en que Él debía morir ante esos testigos que estaban escuchando su mensaje. Y esta gente reacciona de una manera sorpresiva. ¿Quién es este Hijo de Hombre? ¿Quién es este Cristo que debe morir? Pues hemos oído de la ley que el Cristo dura para siempre, permanece para siempre. Entonces Jesús les tiene que decir a ellos, entre tanto que está la luz, creed a la luz. Allí se ve claramente que esta gente había sido adoctrinados de otra manera. Bien, ahí tenemos el texto. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa o por mi causa, mas por causa de vosotros ha venido. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y esto decía, dando a entender de qué muerte había de morir. Ahora reparemos en la reacción de la gente. Respondiéndole la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo dices tú, conviene que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces la respuesta de Jesús, amorosa. Aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. En lugar de explicarles más detalles, él decía, confíen en lo que les estoy diciendo. Pero lógicamente la gente, más que confiar en él, querían ver las pruebas bíblicas, que absolutamente las había. Pero estos judíos no estaban dispuestos a creer en él. Recordemos como un ejemplo más contundente, allí en la misma resurrección de Lázaro. Es otro ejemplo que muestra que había buena cantidad de gente que no se entregaban a Jesús. ¿Y quiénes eran ellos? Acordémonos, Jesús lleva adelante la resurrección de Lázaro. Dice el texto que parte de la asamblea, que eran testigos, creyeron y otra parte fueron a consultarle a los fariseos. Y allí Caifás, reunido el Sanedrín, estudian qué es lo que tienen que hacer. Y allí entonces piensan, deciden que quien está llevando adelante estos milagros es hijo del demonio, que él va a traer perdición a la nación. Entonces Caifás es el que profetiza cuando dice, vosotros no sabéis nada, que ese hombre tiene que morir para salvar la nación. Y entonces eso muestra que no veían a Jesús como la luz, al contrario, como un estorbo. Bueno, así también, mis queridos amigos, hermanos que estamos oyendo. Las citas del Espíritu de Profecía respecto de la aparición de la luz final, Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 en adelante, muestra que se producirá algo similar, un rechazo, no general, no, pero un rechazo de líderes a esa luz, creyéndola que es extraña, porque Dios en ese tiempo actuará de maneras sorprendentes, sorpresivas. Las pruebas de ello, dije ya,
Testimonios para los Ministros, página 299-300. Lo mismo también en inglés, 1888 Materiales, la página 239. Allí hay otra cita que habla de luz que Dios quiere mandar para el tiempo del fin. Y luego también en Mensajes Selectos, tomo 3, página 446. La mismísima gloria que Daniel miró en Daniel 10, cuando él contempló la gloria del Señor, así también está revelada una luz que vendrá para el pueblo de Dios, para que le den al mensaje del tercer ángel un sonido certero, poderoso. Y aún más, en esa cita también menciona que brillaría una luz acrecentada sobre todas las grandes verdades de la profecía y serían comprendidas con frescura y brillantez, porque los radiantes rayos del sol de justicia iluminarían todo el conjunto. Vamos a continuación entonces, allí vamos a repasar estas citas, consideramos que son importantes. Lo tenemos allí, leámosla entre todos. A menos que los que pueden ayudar, Elena White dice, en tal lugar, solamente que los fideicomisarios prefirieron eliminar ese pensamiento, el lugar al cual Elena White se refiere. A menos que los que pueden ayudar en tal parte despierten, notemos, y comprendan cuál es su deber, no reconocerán la obra de Dios cuando se oiga el fuerte clamor del tercer ángel. Cuando resplandezca la luz para iluminar la tierra, ¿a qué luz se refiere? Es la del cuarto ángel de Apocalipsis 18:1. En lugar de venir en ayuda del Señor, desearán frenar la obra para que se conforme a sus propias ideas estrechas. Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra. Notemos que ya es profecía. Elena White dice que Dios va a actuar de esa manera, en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él es el que está tomando las riendas en sus propias manos, ya no los líderes. Tenemos que ser todos humildes, esperar que Dios sea el que conduzca y lo va a hacer de maneras extrañas. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que Dios utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Notamos una cita que debiéramos prestar atención, porque habla de esta luz que Dios está prometiendo que va a venir. Miremos esta otra, la leemos juntos también, de Mensajes Selectos, tomo 3, página 446. El propósito de estas reflexiones es que si Dios ya lo anunció a través de estos símbolos, de que vendría luz, y hermanos estudiosos, laicos, pastores, que traerían a la mesa de estudio para que lo podamos considerar. Y en eso entonces aparecen elementos que no están conformes a nuestras ideas estrechas, dice la cita. El riesgo que se corre es frenar la obra. Así pasó en el tiempo de Jesús. Déjeme comentar como una ilustración la experiencia de autores judíos. El caso de Ethan Levine. Él publicó su libro Un judío lee el Nuevo Testamento. Entre muchos judíos que hablan sobre el tema, todos coinciden en un común denominador. No hay tal registro judío, ni en el Talmud, ni en el Antiguo Testamento, en la interpretación de ellos, que avale la idea de un Mesías que muere. El Mesías no puede morir. Un Mesías muerto es un Mesías fracasado. El Mesías tiene que triunfar. Ese es el concepto judío del Mesías. Y por lo tanto, cuando Jesús anunció en Juan 12 su muerte y dio la forma, al elevar sus brazos, en que él debía morir, allí la consternación de sus oyentes. ¿Y esto qué es? ¿Qué clase de hijo de hombre es este? Si hemos oído de la ley que dura para siempre. Lo mismo ocurre en Lucas 24, cuando Jesús habla con sus dos amigos camino a Emaús y les dice, insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Pero miremos ahora entonces esta cita de Mensajes Selectos, tomo 3, página 446, que ahí muestra una poderosa luz que va a llegar al tiempo del fin y por lo tanto se requiere de todos que seamos humildes, sumisos, estudiosos, consagrados para discernir esa luz y no llegar a ser un perfecto estorbo a ella.
Dice allí, una luz creciente brillará sobre todas las grandes verdades de la profecía, y éstas serán vistas en su frescura y brillantez, porque los relucientes rayos del sol de justicia iluminarán la totalidad o el conjunto. Este pensamiento reaparece en Evangelismo, página 148. Ahí lo podemos mirar también. Sigue más. Cuando el ángel estaba por desarrollar delante de Daniel las sumamente interesantes profecías que se registrarían para nosotros, que somos testigos de su cumplimiento, el ángel le dice a Daniel, esfuérzate y aliéntate. Esto es Daniel capítulo 10. Allí Daniel pudo contemplar una visión de un ser sobrenatural, el Hijo de Dios, y que entonces allí este ser le da la orden a Gabriel que lo fortalezca, allí que le dé aliento a un hombre que estaba arrodillado, exhausto por contemplar semejante visión del Hijo del Hombre. Pero miremos ahora lo que dice la cita a continuación. Nosotros estamos por recibir la mismísima gloria que le fue revelada a Daniel. Notemos, al usar una expresión superlativa, el Señor nos está diciendo, vendrá una gloria muy grande que le fue revelada a Daniel, la mismísima, porque ella es para el pueblo de Dios en los últimos días, a fin de que puedan dar a la trompeta un sonido certero. Así es que evidentemente está hablando de la luz del cuarto ángel que viene en apoyo del tercero para que el mensaje sea muy fuerte, muy cierto, pero hay aquí que quienes trabarán esa luz. Lógicamente, si fuera un ángel literal, real, tendríamos respeto, pero al tratarse de un mensaje humano y de predicadores humanos, no sea que la soberbia brote en el corazón pensando que como no encaja dentro de nuestras ideas estrechas, dentro de nuestros patrones, entonces el fulano que predica, laico, pastor, quienes fueran, e incluso si cuanto más humildes, el texto dice que se sorprenderán por los medios humildes que Dios va a utilizar para traer este mensaje allí a la gente, y que es Dios el que lleva las riendas, no los predicadores como está pasando actualmente, que uno supone, ¿ves? Los grandes predicadores, y está bien, así tiene que ser, pero en la etapa final, la forma en cómo Dios va a actuar es diferente a cómo lo estamos entendiendo. Vamos entonces a mirar a continuación los eventos finales y el ángel de la piedra. Un resumen rápido para que así apreciemos en el concierto de eventos que tenemos por delante, y especialmente que están basados en lecturas del espíritu de la profecía. Para ello, repasemos esto, que en los eventos que tenemos por delante hay mucha consternación, confusión también. Pero si confiamos en el espíritu de la profecía, según cuenta Apocalipsis capítulo 19, 10, recordemos el texto de Crónicas, que ya es un precedente, cuando Josafat dijo, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. En segundo de Crónicas capítulo 20, versículo 20 aparece, y en el 14 es cuando aparece entonces Jaasiel, ese levita que se dirige al rey Josafat y da una palabra de exhortación. Así también el ángel acompañante de Juan llama profetas a sus compañeros de servicio o consiervos que llevan el espíritu de la profecía. Esto es al unir los textos de Apocalipsis 19:10, cuando allí se dice, no lo hagas, Daniel, no te arrodilles delante de mí. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, que retienen el espíritu de la profecía o el testimonio de Jesús. Quienes tienen el testimonio de Jesús o espíritu de la profecía se les llama profetas. Yo soy consiervo de ellos. Pues entonces queremos utilizar el espíritu de la profecía para que nos va a ayudar, pero con toda la base bíblica que iremos exponiendo a continuación. Para ello entonces, materiales que son recomendables que siempre tengamos a mano a estudiar, como son los capítulos del conflicto de los siglos, primeros escritos, eventos de los últimos días, aún un libro adicional, eventos del tiempo final, que es una selección de cartas y manuscritos, también de Elena White. Y lógicamente, libros que compilan estos materiales, como es Perfil de la crisis venidera y Preparación para la crisis final. Bien, miremos, vamos a examinar este bosquejo que está tomado de Fernando Chaik, Preparación para la crisis final, página 14. Para ello, miremos esta descripción de los eventos finales. Hay una línea de tiempo en la que estamos transcurriendo. Hoy estamos en el año 2019, el año que viene será 2020.
el año pasado 2018. Es decir, en cualquier momento del tiempo podemos poner este estudio allí que queremos examinar. Y es que en la línea de tiempo se suceden eventos futuros. ¿Cuáles son? Miremos. Dentro de poco tiempo, no sabemos la fecha, nadie puede poner fecha, se cumple Apocalipsis capítulo 13, la marca de la bestia, la imposición de la ley dominical. Queremos desanimar a aquellos hermanos que creen ver tiempos en Daniel 12, cuando se habla allí de los 1260 días, 1290 días y 1335 días, que habiendo ya tenido un cumplimiento histórico por el principio de día por año, hoy no hay dobles cumplimientos en las profecías de tiempo. Esto es contundente. Esto es un principio bíblico. Si Dios dio una profecía de tiempo, esa profecía se cumple para lo cual fue dada. Por ejemplo, la profecía de los 120 años de la destrucción para los antediluvianos. Creer que hay un nuevo cumplimiento para ello. Hay hermanos que están haciendo los números, las hilaciones. Y cuánto más cuando pasa 1844, violando el juramento en que Dios dijo, no hay más tiempo de cálculo profético. Por lo tanto, la ley dominical viene en un tiempo futuro, cercano quizás, esperamos que sea, lo más pronto posible. Así ya estamos también con el Señor. Lo cierto es que es un evento futuro. Apocalipsis capítulo 13, la imposición de la marca de la bestia. Será el tiempo entonces del abandono de las grandes ciudades, en que se nos recomienda, lógicamente con tiempo ahora hacer los preparativos, pero pensar que cuanto uno más se desembarace en la tierra de asuntos carnales. Un ejemplo, las deudas. Yo animaría a que estas cosas las pensemos seriamente. Tenemos nuestras tarjetas de crédito, nuestros compromisos, nuestros pagos. La exhortación personal que yo haría es busquen la manera de solucionar todos los compromisos que tengan, porque cuando venga el cumplimiento de la profecía de la marca de la bestia, tal como Moisés le dijo a sus compatriotas israelitas, con el bordón en la mano o con el cayado, prepárense que esta noche salimos. Y había que salir. Imaginemos que israelitas estuvieran comprometidos en negocios, deudas con egipcios y no podían salir, pues se perdían también. Por eso es que la exhortación de ir liberándonos de las ataduras de la tierra para cuando venga el cumplimiento y cuanto más ya sepamos que se acerque el cumplimiento de la ley dominical. También en un futuro más distante tenemos el fin del tiempo de la gracia, cuya fecha por supuesto no sabemos. Allí será el tiempo en que los 4 ángeles sueltan los 4 vientos de acuerdo a Apocalipsis 7. Allí hay descripciones en primeros escritos muy bonitas en que el Señor Jesús está ordenando que detengan los vientos hasta que se sellen todos los santos. Por ese tiempo, cuando se liberan los ángeles, será un tiempo calamitoso, el inicio de las 7 plagas. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué eventos se producirán durante este tiempo de gracia, desde hoy, desde ayer, hasta que cierre la gracia, cuya fecha nadie sabe? ¿Qué eventos bíblicos están revelados que se deben producir? El primero de ellos es un revivamiento y reforma. Ya lo dice el libro de Joel, capítulo 2. Toquen trompeta, salga el novio del tálamo, la novia también, reúnan los sacerdotes a todo el pueblo, hagan ayuno, hagan esto y hagan esta oración también, y yo solicito, perdonaré la tierra. Hasta Dios da la oración que tienen que hacer. Es decir, un tiempo de revivamiento. Dios quiere todo ello. Acordémonos que esa fue la experiencia que tiene Jacob en Génesis capítulo 35. Cuando Dios se le aparece, le dice a Jacob, quiero verte donde te vi la primera vez, allí en Betel. Génesis capítulo 28. ¿Por qué? Porque allí fue el encuentro y su primer amor, el de Jacob, huyendo de su hermano por el desierto, allí cansado, extenuado, se duerme, pone una piedra como almohada y tiene su gran sueño, el sueño de la escalera y el espanto de Jacob, el terror que tuvo. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y nos acordamos del pacto que hizo. Si tú me proteges y me provees comida y alimento, tú serás mi Dios y te daré mi diezmo. Entonces, ese es el encuentro, un primer amor. Génesis 28. Pero aquí que en el capítulo 35 algo pasó en el transcurso en que Jacob vino para abajo. Entonces Dios se le revela y le dice, quiero verte otra vez allá en Betel. Y curiosamente el texto nos dice allí, Génesis 35, 2 en adelante, que Jacob ordena a su familia, quítense todos los dioses extraños que hay aquí en la familia.
Y el versículo cuenta que buscaban allí todas las alhajas, joyas y dioses, y entonces Jacob fue y los tiró, los botó en alguna parte, para ir al encuentro de Dios allí en Betel, donde él tuvo su primer encuentro. Bien, eso es lo que Dios quiere, un revivimiento y reformas. Si Él viene a encontrarse con nosotros, como Dios lo hizo con Jacob, pues ¿qué tiene que hacer el pueblo? Limpiarse de los dioses que cargamos cada uno de nosotros. De eso trata entonces revivimiento y reforma. Así entonces, Génesis 35:1, lo repasamos de memoria solamente. Levántate y sube a Betel, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dios no se olvida de esos momentos preciosos que el hombre tiene para con su Creador. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y ahí entonces ya tenemos esta referencia que hemos leído. Bien, vamos entonces ahora a ver más elementos que se producen durante este tiempo de gracia. Hay un vómito. No usamos esa palabra, usamos la palabra zarandeo. Pero Dios prometió en Apocalipsis 3 a los laodicenses: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, porque o eres una cosa u otra, ojalá fueses esto o lo otro, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te voy a vomitar de mi boca. Es decir, se espera dentro de poco tiempo algún zarandeo muy grave que se produzca entre el pueblo de Dios. Solamente van a quedar aquellos que se arrepintieron y tomaron los 3 remedios que ahí se mencionan en el mensaje a la Odisea. Este zarandeo, que en las lecturas adventistas llamamos apostasía omega, se producirá muy probablemente dentro de poco tiempo. ¿Qué más elementos esperamos? El sellamiento profetizado de Apocalipsis capítulo 7. Allí, cuando los ángeles están poniendo las marcas protectoras basadas en Ezequiel 9:4. Luego de ver las abominaciones que se producían en Jerusalén. Entonces viene el tiempo de la destrucción de parte del Señor. Y entonces descienden 6 ángeles, 5 de ellos con instrumentos para destruir. Pero hay un 6º que es el ángel que trae salvación. Y Ezequiel, capítulo 9, contempla esa visión. Y Dios que da la orden en Ezequiel 9:4. Le dice a ese ángel: ahora tú vete y mira en Jerusalén a todos los que gimen y claman a causa de las abominaciones que se producen allí, y ponles una marca en la frente a toda esa gente. Y a los 5 restantes Dios da la orden. Y ustedes vayan detrás de él y maten a todos. Es muy triste esa historia. Esta visión se produce en el año 592. 6 años más tarde se cumple literalmente con la destrucción de Nabucodonosor. Allí en Ezequiel 8:9 se da la fecha. Y vino la matanza de toda aquella gente contemporánea de Jeremías, que no aceptaban los mensajes del profeta, mensajes de arrepentimiento, de cambio, pero fueron salvados poco pueblo, un remanente, porque ellos gemían y clamaban. Ezequiel 9:4. Bien, de eso trata el sellamiento de Apocalipsis capítulo 7. Y entonces, junto con ello, la lluvia tardía, la promesa del Señor, 18:1, el poder de lo alto que llega y baña a los hermanos de poder para que den a su mensaje un fuerte pregón. El fuerte pregón. Capítulo 18, desde el versículo 2 en adelante, cuando dice la voz que se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y un mensaje adicional: salgan de allí, pueblo mío. Se hace una denuncia de los pecados de Babilonia, denuncia que actualmente los periodistas están haciendo de la iglesia mayoritaria, acerca de los casos de pederastia que se abrieron en diferentes países, como la tapa de un caldo de mal olor permanentemente. Bien, llegará el tiempo en que el pueblo de Dios, con el poder de Dios, tendrá que decir estas y más cosas de los engaños que participa Babilonia. Pero miremos, junto con ello también hay un tiempo de angustia previo, también profetizado. Y entonces, junto con ello, hasta el tiempo de la segunda venida de Cristo, desde el cierre de la gracia hasta la segunda venida, se produce el acontecimiento de las 7 plagas, el derramamiento de parte del Señor. Apocalipsis capítulo 16. Será el tiempo de angustia, como cuenta Jeremías capítulo 37. Un tiempo tan duro, e incluso se le da el nombre de angustia de Jacob, porque entre el cierre de la gracia y el advenimiento del Señor no hay intercesión. Y por lo tanto, los pecadores, por un lado, sufren todas las calamidades, los castigos preanunciados, pero los santos también sufren en sus conciencias
el remordimiento de pecados cometidos, Satanás remueve todas las conciencias, pero aquí que ya Dios no encuentra falta en ellos porque ellos han confesado todos sus pecados. Ahora, en este tiempo de la gracia, cuando se utiliza adecuadamente este tiempo en que estamos viviendo. Durante el tiempo de las plagas, allí también se produce la fijación del día del decreto de muerte, algo similar a lo que acontece con Amán. Nos acordamos en el libro de Esther, el hombre echa suertes, de ahí viene la expresión Purim, es una fiesta judía, que muestra cuando Amán echó suertes y decidió el día y el mes en que todos los judíos debían ser muertos. Y así también se fija un tiempo de decreto de muerte, en el cual los santos deben ahora huir de las pequeñas ciudades, hasta que llegue el tiempo de la ejecución de ese día fijado meses o tiempo atrás. Sería entonces la ejecución del decreto de muerte, que es el gran día del Armagedón. Apocalipsis capítulo 14, capítulo 16, versículos 14, 15 y 16. Textos preciosos de estudio. El día del Armagedón, el día equivalente a la noche de San Bartolomé. Acordémonos, 24 de agosto de 1572, el día de la destrucción de todos los protestantes considerados enemigos por Babilonia en aquel tiempo. Así también el día del Armagedón, la destrucción de todos los santos. Bien, será un tiempo muy duro, muy difícil, en el que los santos, aterrorizados por la inminente muerte que ellos están por sufrir. Pero aquí que algo va a pasar. Acordémonos entonces que hay persecución desde el tiempo de la ley dominical hasta el día del Armagedón, permanente persecución, en el cual se producen dos asuntos que vale la pena recordar. Uno de ellos, los martirios. Los martirios se verifican, lamentablemente. Sufre y muere el pueblo de Dios durante el tiempo de la gracia. Como decía Tertuliano, mátennos que la sangre del cristiano es semilla, porque al regarse sangre es como una semilla en la que luego brotan nuevos creyentes, paganos que se convertían al ver la entrega de los santos en su martirio, en sus muertes voluntarias por amor al Señor. Pero después del tiempo de la gracia ya no se producen más martirios, solamente que los santos no pueden discernir y están huyendo porque no saben la fecha en que cesan o que empieza el cierre de la gracia, empiezan las plagas y consecuentemente ya no mueren los santos, pero los santos no lo saben. Lo cierto es que en el día del Armagedón viene la liberación del pueblo de Dios. Allí claramente lo menciona Apocalipsis capítulo 19. Y entonces, allí también la segunda venida de Jesús, luego de ello el milenio, capítulo 19. Y entonces lo que importa ahora, ¿cuáles son los eventos que tienen que producirse en nuestros días? Un revivimiento y reforma, un vómito que tendrá que venir en poco tiempo, o zarandeo, pero especialmente este es el asunto que nos interesa y que quiero traer a estudio. El ángel de la piedra de Apocalipsis 18 y el toque de la séptima trompeta o tercera ay. Son asuntos de estudio que se deben producir en nuestro tiempo en que estamos viviendo. Queridos amigos, quiero agradecer que nos acompañen, que estén escuchando la exposición de la palabra de Dios, decirles que con mucho placer quiero seguir presentando más contenido de estos estudios. Hasta que nos volvamos a encontrar, deseo que Dios los bendiga. Gracias.